Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os quiero mostrar las posiciones de equilibrio más básicas para bailar con sable en nuestras rutinas de danza oriental. Si te interesa la idea, dentro vídeo. Pues bien, antes que nada deciros que como yo soy diestra, voy a coger el mango de mi sable o espada, como le digáis en vuestro país, con mi mano derecha, y con la mano izquierda pues voy a coger lo que vendría siendo la hoja. El sable es un sable para danza totalmente contrapesado para que se quede en equilibrio sin afilar. Esto no corta absolutamente nada y pincha muy poco, ¿vale? No es un arma, está totalmente preparado y simulado para danza. Pues bien, una vez dicho esto, os recomiendo que para bailar os pongáis un pañuelo tipo pasada si el sable es muy pesado como este, porque si no os lo vais a clavar y os vais a acordar de mí y del peso del sable. Este sable pesa más de 1 kilo, 1,5 kilos aproximadamente, y es bastante grande. Los hay más pequeñitos, más ligeros, ya dependiendo del gusto de cada bailarina. Pues bien, el primer punto que yo creo que es el principal de todo es ponértelo en la cabeza. Entonces, buscando el punto de equilibrio de tu sable, bien, ¿ves? El mío es este de este aquí, que está señalado con unos dientes aquí, pues lo que hago es ponérmelo aquí en mi cabeza y este es mi punto 1. Y desde aquí, pues, puedes girar, puedes bailar y puedes hacer lo que quieras. El segundo punto, también muy sencillo, es en la mano, curvándola un poco encima de lo que viene siendo la primera falange, empezando desde los nudillos. Ahí yo pongo mi sable, ¿veis? Y también es otro punto de equilibrio, muy bonito, y puedes mover la mano y este hay que tener un poco de fuerza. El tercer punto de equilibrio de esta lista de puntos de equilibrio básico es en el hombro, aquí sobre el huesecito. Pues yo cojo mi sable y me lo coloco. Ahí, ¿veis? Y también pues puedes bailar con el sable puesto en el hombro y también queda muy espectacular. El siguiente punto de equilibrio, que aquí tenéis ventaja las que tengáis pecho en abundancia, mucho más que yo, es aquí justamente encima de lo que viene siendo el principio de la copa del sujetador. Las que llevéis para bailar copa tipo Dina tenéis ventaja porque al ser una copa dura, pues aguantará el peso del sable y no estará rozando con vuestra piel. Entonces lo que hago es coger mi sable y me lo coloco aquí. Como yo tengo poco pecho, pues lo que hago es elevar las costillas y arquearme un poco para poderlo aguantar. Y aquí veis, pues puedo hacer lo que quiera con mis brazos, con la cadera estoy un poco más limitada por mi postura, pero también puedo moverla. Otra opción en este paso es, habiendo calentado muy bien la espalda, haciendo un cambré, colocarse el sable o en el pecho o a la altura de las costillas o incluso hasta del ombligo. Haciendo un cambré, te colocas el sable y haces tus piruetas. Y solamente la última que tenemos ya de lo que viene siendo la parte alta del cuerpo es buscando la curva de la cadera. Aquí, igual que antes dije con el pecho, la que tengáis más curvas lo tendréis mucho más fácil que yo, que no tengo la curvatura. Las que no tenemos curvatura, lo que hacemos es hacer un pequeño truquito, que es simplemente levantando una de las caderas, sacándola un poco hacia afuera para que tengáis una zona para que el sable repose. Igual, buscando mi punto de equilibrio, me lo coloco ahí y tengo el sable para bailar. Para las dos últimas posiciones vamos a buscar puntos en nuestro tren inferior. Entonces, cogiendo el sable, como dije antes, con vuestra mano dominante y la mano menos dominante en la hoja, vamos a buscar un punto aquí cerca de las rodillas, en lo que viene siendo el cuádriceps, ¿vale? Me pongo de perfil para que me veáis mejor, aguantando el equilibrio, cojo esta posición, el punto de equilibrio del sable lo coloco con el otro punto y ahí con mucha destreza pues puedo bajar un poco, subir, hacer brazos y hacer una cosa, lo que se os ocurra, mona, ¿vale? Y la última de ellas, un poquito más diferente, es buscar lo que viene siendo la zona baja de nuestra espalda
justamente donde empiezan las caderas y terminan las lumbares. Cogimos nuestro sable y lo que vamos a hacer es, a mí me resulta más fácil poner un pie delante del otro, agacharme un poco hacia adelante, que la espalda esté recta y colocarme el sable ahí. Y ahí también queda una postura diferente y original. Y si tienes dos sables, solo tienes que combinar las posiciones que hemos visto antes o otras que conozcas para crear tus fantasías y tus propios movimientos. Eso sí, practica mucho, ten muy en cuenta la postura de tu cuerpo y calienta y estira antes y después del ejercicio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si conocéis alguna posición más de equilibrio para bailar con sable, por favor déjalo en la sección de comentarios para que lo vea todo el mundo. Y si te ha gustado este vídeo, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales para que lo vea mucha gente. Y no olvides de suscribirte para ver más contenido aquí en este canal. Sin más, me despido por el vídeo de hoy y nos vemos en un próximo vídeo.